Nuevamente, buenas tardes, noches ya. Como les comento, vamos a dar inicio a la sesión síncrona programada para el día de hoy, eh, correspondiente al tema de cuentas en moneda extranjera, cuentas por pagar en moneda extranjera, el curso de contabilidad 2 para los licenciados en administración de empresas. Vamos a iniciar, les voy a poner por ahí una presentación y vamos a ver algunos ejemplos de lo que vienen siendo las cuentas por pagar en moneda extranjera. Un segundito. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Como les comenté al principio, el tema se llama cuentas en moneda extranjera. Vamos a tocar únicamente lo que vienen siendo las cuentas por pagar o cuentas de proveedores. No vamos a ver en este caso cuentas por cobrar, únicamente cuentas por pagar en moneda extranjera. El objetivo de este tema o de este capítulo, que es el capítulo número 5 del segundo libro de contabilidad, es comprender el tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera. Generalmente la mayoría de los negocios o de las empresas que realizan operaciones en el territorio nacional tienen la necesidad de adquirir mercancías foráneas o que están fuera del país. Entonces vamos a iniciar por eso y vamos a empezar con la introducción. Dice, los comerciantes industriales, agricultores, etcétera, por lo general o esporádicamente necesitan mercancías, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican, sino en mercados del extranjero. Es decir, alguna empresa que se dedique, una empresa comercializadora o inclusive productiva, requiere de insumos, requiere materias primas, mercancías, etcétera, para llevar a cabo el giro de su negocio, pero esas mercancías o esos insumos no se encuentran en territorio nacional o en el país en que se encuentran operando. Entonces, esas empresas requieren a un tipo de compra de mercancía que se denominan importaciones. ¿Qué son las importaciones? No es otra cosa que, como se le conoce, a las compras efectuadas en países del extranjero. Estamos hablando, por ejemplo, si nosotros estamos aquí radicando en México y vamos a adquirir alguna mercancía que, por poner el ejemplo, la necesitemos de Estados Unidos, pues obviamente la moneda en la que vamos a comprar esa mercancía es a través de la moneda de ese país, que es el dólar, y obviamente para nosotros es una importación porque estamos ingresando al país una mercancía que no es del país de origen. ¿Ok? Las importaciones que hacen los comerciantes, productores o los negocios se pueden pagar al contado o de riguroso crédito, como cualquier operación de cuenta por pagar normal, solo que esta pues obviamente es un pago al extranjero. Cuando son importaciones al contado riguroso, no presentan contablemente ningún problema especial, pues basta con adquirir la compra o la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. Esto es algo relativamente muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo de que si tenemos que comprar, por poner un ejemplo así muy práctico, sin necesidad de meternos en gastos y eso. Si vamos a comprar 100 productos que valen, no sé, $20, pues tendríamos que hacer la multiplicación de 100 por 20 y el resultante lo tenemos que pagar al tipo de cambio que corresponde al que esté vigente en el territorio nacional, ¿verdad? Pues ahí no hay ningún problema porque la operación queda concluida cuando son operaciones o que son compras o importaciones al riguroso contado. El problema radica, o el problema contable, y que vamos a ver en este capítulo, se presenta en las importaciones al crédito, debido a que que entre la fecha de recepción de las mercancías y la fecha en que se paga su importe, es una época futura y el tipo de cambio de la moneda extranjera pudo haber variado, por lo que al adquirirla para liquidar la operación habrá de hacerse una erogación mayor o menor
que el precio al que fue adquirida la mercancía. De ahí que la diferencia resultante redunde en utilidad o pérdida financiera según favorezca o perjudique al importador o en este caso al comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando compramos una mercancía o un producto a una fecha determinada, pero no la pagamos de inmediato, nosotros tenemos que hacer una provisión contable donde nosotros tengamos nuestra mercancía, pero tengamos una cuenta por pagar a un determinado tipo de cambio. Si la compra que se hizo, la importación, se va a pagar, por ejemplo, en, no sé, 60 días, pues obviamente es muy difícil que el tipo de cambio con el que vayamos a efectuar el pago de dicha mercancía sea igual a la fecha en la que adquirimos la mercancía. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del día de hoy, que compramos mercancías el 12 de agosto para el 2 a un determinado tipo de cambio, nuestra cuenta por pagar valuada al tipo de cambio de la compra va a corresponder al tipo de cambio del día de hoy. Y sin embargo, cuando la vayamos a liquidar, que tentativamente si es 60 días sería el 12 de octubre, pues obviamente el tipo de cambio va a tener una fluctuación porque es muy difícil que el tipo de cambio se maneje de manera constante por los movimientos en los mercados. Entonces, si al momento que nosotros liquidemos esa mercancía, el tipo de cambio es mayor, o sea, el valor, hablando específicamente de nuestro país, el valor del peso contra el ejemplo del dólar, sea mayor el tipo de cambio de acuerdo a lo que esté estipulado en el diario oficial de la Federación, pues obviamente vamos a tener una pérdida financiera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos nuestra provisión de la cuenta por pagar, valuamos la mercancía a un tipo de cambio menor. Si en un futuro el tipo de cambio es menor a la fecha en la que adquirimos la mercancía, al tipo de cambio de la fecha en la que adquirimos la mercancía, pues obviamente vamos a tener una utilidad, ya que nosotros valuamos un valor de cuenta por pagar a un determinado tipo de cambio, pero cuando la estamos liquidando es un tipo de cambio menor. Entonces, ahí es la importancia de tener bien definido y bien claro cuáles son las operaciones que se tienen que valuar en moneda extranjera. ¿Ok? Vamos a ver, dice, si al terminar también el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no el tipo de cambio al que haya concertado la operación, sino el tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero según beneficio perjudique al importador. Aquí esto, sino al tipo del balance se refiere a la fecha de cierre del balance. Aquí al hablar de ejercicio, estamos hablando de un ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000, en este caso del 2020 o del ejercicio que proceda, ¿verdad? Ahorita ponemos el ejemplo que si las compras a crédito se van a liquidar en un periodo posterior, pues obviamente va a haber una utilidad o una pérdida, más sin embargo, si esa operación se hace dentro del mismo ejercicio, pues no hay ningún problema, pero vamos a poner el supuesto que nosotros adquiramos, se haga una adquisición de mercancía el día 15 de diciembre del 2020, por poner un ejemplo, y esa provisión o esa mercancía nosotros la vamos a pagar hasta el año entrante, hasta enero, febrero, marzo, abril del 2021, del 2022, y esa cuenta que tentativamente no tendría por qué irse tan allá, ¿verdad? Porque existen convenios y condiciones de pago para las mercancías, pues obviamente nosotros tenemos, para efectos de presentación y para efectos de tener bien evaluada nuestra información financiera y bien presentada, tendríamos que hacer un asiento o reflejar que al 31 de diciembre la mercancía que compramos, pues obviamente tiene un valor que no es el mismo que cuando la adquirimos. Entonces, ¿qué tipo de cambio vamos a tomar ahí? Vamos a tomar el tipo de cambio a la fecha de presentación de la información. Aquí habla al tipo del balance. Esto se refiere que si brinca el año, pues tentativamente el último día con el que se presenta un balance general es el 31 de diciembre. El tipo de cambio de 31 de diciembre sería el tipo de cambio que se utilizaría para hacer la actualización o la valoración de la mercancía o de la cuenta por pagar que tengamos al final del periodo y que no haya sido liquidada. Obviamente ese diferencial entre el valor de la mercancía a la fecha de adquisición contra el valor de la mercancía que no ha sido liquidada, pues va a tener una variación y eso lo vamos a mandar tanto a una utilidad o a una pérdida financiera o un producto o un gasto financiero, como lo menciona la literatura.
Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren un tratamiento especial, por medio del cual se pueda conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, así como el de las utilidades o pérdidas o variación o fluctuación en los tipos de cambio. Yo creo que esto está muy claro. Una cuenta por cobrar en moneda extranjera va a tener un tratamiento diferente por lo mismo de su naturaleza, que cuando nosotros adquirimos una mercancía, nosotros la tenemos que pagar al tipo de cambio o al valor de la moneda o a la moneda del país donde estamos importando esa mercancía. Les poníamos ahorita el ejemplo de lo que vienen siendo las compras, una compra a Estados Unidos y que obviamente el tipo de cambio contra la moneda de ellos pues es el dólar, ¿verdad? Existen varios procedimientos para registrar lo que vienen siendo las cuentas en moneda extranjera. Aquí vamos a mencionar los 4 procedimientos que existen, que son el tipo variable, el tipo fijo, el tipo de remesa previa de fondos y el tipo de compra. Voy a mencionar uno por uno en qué consiste y vamos a ver un ejemplo práctico que viene en la bibliografía en el capítulo 5 del segundo curso de contabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el procedimiento de registro, que es el tipo variable. ¿Qué nos dice este tipo de registro? Nos dice que este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, como los compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra, remesas de dinero, etcétera, al tipo de cambio en el que se hayan efectuado dichas operaciones. El tipo de procedimiento variable es conveniente implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se opera sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones. Es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad. Este ejemplo es el más claro que tenemos en nuestro país. Actualmente, a pesar de que existe una tendencia relativamente estable de la moneda, pues sí sufre variaciones y más por los movimientos en los mercados y los diferentes indicadores que hacen que el tipo de cambio de un país en referencia al otro o a los indicadores tenga una variación constante. Voy a pausar un poquito la presentación y nos vamos a ir al libro para explicar más a detalle este tema. Un segundito. Compartir. Aquí está. Aquí está el tipo de cambio, el tipo, o sea, el tipo de registro variable. Ya lo vimos y vamos a poner un ejemplo. Nos dice que el 1 de junio recibimos del señor Jack Stevenson de Chicago, Illinois, documentos de embarque de su factura número tal por $6,000, estando al tipo de cambio de 12.50. El asiento contable que se podría realizar, que se tiene que hacer, es cargar a mercancías en tránsito, porque son mercancías que todavía no tenemos en nuestro poder, pero que ya están en tránsito, por el valor de los 6,000 por 12.50, que son los 75, la tasa que es del 16%, con crédito a proveedores extranjeros y con crédito a impuestos por pagar del IVA. Esto es una provisión netamente para registrar la mercancía en tránsito. El 6 de junio le enviamos al señor Stevenson una transferencia bancaria por valor de $2,000 adquirido al tipo de cambio de 12 en pago a cuenta de esta factura. Entonces, vamos a cargar a proveedores extranjeros la cantidad de 24,000 pesos, porque hay que acordarnos que nuestra contabilidad está en moneda nacional, que son los $2,000 al tipo de cambio de 12, cargarle a mercancías en tránsito, comisión aquí por la transferencia, o sea, la comisión bancaria por la transferencia y el IVA, impuestos por pagar IVA, y le vamos a hacer un crédito a bancos por los 24,120 pesos. El 9 de junio recibimos al señor Stevenson comprobantes de gastos por $1,000 a 11 pesos el tipo de cambio, y vamos a hacer un cargo a mercancías en tránsito por 11,000 pesos, con un cargo al IVA acreditable por 1,760, que es el 16%, con crédito a proveedores extranjeros para matar parte de esta cuenta por cobrar, y con crédito a impuestos por pagar IVA. Ok, ese mismo día, 9 de junio, la subcuenta arroja un saldo acreedor en moneda extranjera de $5,000 y en moneda nacional de 62,000 pesos. Pero como el día 30 es cuando se va a practicar el balance, el adeudo no es por 62,000 pesos, ya que el tipo de cambio es de 12.60.
el cual multiplicando por el saldo en dólares, que es de 5,000, da un total de 63,000, y es necesario ajustar esa diferencia de 1,000 pesos para que la cuenta del proveedor quede con un saldo que realmente se adeuda a la fecha del balance, ¿verdad? De acuerdo con esto, el importe del ajuste determina comparando el valor del pasivo el adeudo o pasivo libros con el pasivo real. El pasivo en libros es el saldo de la cuenta de proveedores en moneda nacional, y el pasivo real es el resultado de multiplicar el saldo de la cuenta en moneda extranjera por el tipo de cambio vigente el día del balance. Ese diferencial podría ser una pérdida o una utilidad por la variación. Aquí en este caso tenemos una pérdida, ya que al momento de que nosotros vamos a cerrar el balance, pues el tipo de cambio es mayor a la fecha en la que adquirimos la mercancía. Aquí estaba a 12 pesos cuando adquirimos la mercancía, a 12.50, y aquí está 12.60 y nos está generando una pérdida. ¿Ok? El siguiente tipo de evaluación que vamos a ver va a ser el siguiente tipo de registro, más bien dicho, para este tipo de operaciones es un segundito. Es el tipo fijo. El procedimiento de tipo fijo tiene 3 variantes, que son las siguientes: el tipo fijo con cuenta complementaria, el tipo de resultados, el tipo con cuenta complementaria de balance, y el tipo fijo con cuenta complementaria de balance 1 por 1. Este procedimiento en todas sus variantes consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros a un tipo de cambio fijo arbitrario previamente establecido, y en registrar las diferencias entre los tipos fijo y el real en una cuenta complementaria. El procedimiento de tipo fijo es conveniente implementarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera guarda con relación a la moneda nacional cierta estabilidad. Aquí es diferente a lo que viene siendo el tipo de registro variable, ¿verdad? Ya que en el tipo de registro variable, pues obviamente era recomendable cuando había muchas fluctuaciones entre la moneda con la que se está adquiriendo la mercancía y la moneda de la persona o del proveedor extranjero, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de lo que viene siendo este tipo de registro, que es el fijo. Vamos a mencionar uno por uno. Aquí está el tipo de registro fijo. Dice, ya lo vimos que son 3. ¿Cuáles son sus principales variantes? Y vamos a iniciar con el tipo de registro fijo con cuenta complementaria de resultados. Este procedimiento consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros al tipo de fijo establecido, al tipo de cambio de fijo establecido, y registrar la diferencia entre este y el tipo real en una cuenta complementaria de resultados denominada diferencia en cambios o simplemente cambios. Por supuesto, es muy importante que al terminar el ejercicio es necesario ajustar tanto la cuenta de proveedores extranjeros como la de cambios, la de proveedores extranjeros, para que su saldo sea equivalente al pasivo real, que ya fue el que vimos en la parte de arriba, que el pasivo real es después de haber multiplicado el tipo de cambio al cierre del balance contra el pasivo en libros, que es cuando se adquirió la mercancía, y la de cambios para que el saldo arroje la utilidad o pérdida por fluctuaciones en los tipos de cambio. El tipo fijo con cuenta complementaria de balance en este procedimiento consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros al tipo fijo establecido, y la diferencia entre este y el tipo real registrarla en una cuenta complementaria de balance denominada complementaria de proveedores extranjeros. En época de balance, este pasivo en libros se determina sumando o restando a la cuenta de proveedores extranjeros el saldo de la complementaria, y sumar en caso de ser acreedor y restar en caso de ser deudor. Al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros se le suma el saldo acreedor de la cuenta complementaria de proveedores y tenemos el pasivo en libros. Es decir, que se abren 2 cuentas, por decirlo de esa manera. Es decir, que se tenga un saldo en lo que viene siendo la cuenta de proveedores y un complementario por el diferencial, ¿verdad?
Y el saldo de la cuenta de proveedores menos el saldo deudor de la cuenta complementaria de proveedores es el pasivo en libros. Aquí es dependiendo el saldo que se tenga en la fluctuación. Si existe una pérdida o existe una utilidad por la operación. ¿Ok? El tipo de fijo con cuenta complementaria del balance 1 por 1. Este procedimiento consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros a la equivalencia de 1 por 1, registrado la diferencia entre este y el tipo real en la cuenta complementaria de proveedores extranjeros. Este procedimiento se supone que la equivalencia de la moneda nacional con respecto a la extranjera es a la par, es decir, que la unidad monetaria de nuestro país equivale a un dólar, a una libra, a una peseta, a un yen o como le quieran llamar, aunque el tipo de cambio de moneda extranjera de que se trate sea menor o mayor que el de la nuestra. ¿Ok? El tipo de fijo con cuenta complementaria de balance 1 por 1 tiene la ventaja de que para determinar el pasivo en moneda extranjera no es necesario hacer ninguna operación aritmética debido a que dicho pasivo aparece como saldo en la cuenta de proveedores extranjeros. Por tanto, basta con solo ver el saldo de esta cuenta para conocer el pasivo en moneda extranjera. Al terminar el ejercicio para determinar el pasivo en libros y la utilidad opera y cambio, se sigue el mismo procedimiento que la variante anterior, ¿okay? Que era la complementaria de balance, ¿no? Aquí vienen los ejemplos de cómo determinar cada una de las cuentas. ¿Okay? Vamos a continuar con la presentación y vamos a ver, vamos a ver el siguiente tipo de registro. El siguiente tipo de registro que vamos a ver aquí es el de tipo de remesa previa de fondos. ¿Qué nos dice este procedimiento de registro? Este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa previa de fondos, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que nosotros tengamos una factura y los documentos de embarque y registro se registran al mismo tipo de cambio de la remesa del pago que hicimos, únicamente vamos a tener variaciones por la diferencia o por el saldo que existe. Vamos a poner nuevamente lo que viene siendo la bibliografía y vamos a ver este tipo de tipo de registro. Este tipo de, ya como lo mencionamos, es conveniente implantarlo cuando los proveedores solicitan determinada cantidad de dinero anticipado a cuenta del valor de cada importación de mercancías. Este procedimiento consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como gastos que por las mismas haya efectuado el proveedor por cuenta nuestra al mismo tipo de cambio al que haya sido hecho el anticipo del dinero. Y como lo mencionamos, este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades y las pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa, por lo que únicamente afectarán el saldo de las cuentas de proveedores extranjeros. Al terminar el ejercicio, la utilidad o pérdida en cambio se determina de forma similar que en los casos anteriores. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y por último, vamos a ver lo que viene siendo el tipo de registro de tipo de compra. Este procedimiento consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio del día en la misma que se haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tiempo, al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que hay entre este y el tipo de la remesa a la cuenta de cambios. Aquí tenemos ese procedimiento. Lo vamos a ver aquí en la literatura, que es el tipo de compra. Ya vimos que es un procedimiento, cómo se registra.
Algunas personas también consideran que es indebido el tipo de compra con el de remesa previa de fondos, sin tener en cuenta de que se trata de un procedimiento completamente distinto. ¿Ok? En este procedimiento, como su nombre lo indica, hay remesa previa de fondos, las compras se registran al mismo tipo de remesa previa de fondos, las variaciones en los tipos de cambio afectan únicamente al saldo de la cuenta proveedores extranjeros. En tanto que el procedimiento de tipo de compra no hay remesa previa de fondos, las compras se registran al tipo de día del día en que las mismas se efectúan. Las variaciones en los tipos de cambio se registran en la primera remesa de fondos. Estas diferencias y otras más demuestran que realmente no se trata de un procedimiento. Más bien, el tipo de compra viene siendo una combinación de procedimiento de tipo de remesa previa de fondos con los de tipo variable y fijo. Y aquí nos viene dando otro ejemplo muy claro de cómo se registran las operaciones con este tipo de registro para las operaciones en monedas extranjeras. ¿Okay? Ese sería el último procedimiento de registro que tenemos para lo que vienen siendo las monedas extranjeras. Cabe aclarar que en este capítulo solo se está tocando el tema de cuentas por pagar, ya que como lo menciono, también existen cuentas por cobrar, pero esas se van a ver probablemente en otro capítulo, donde también así como nosotros le pagamos a un proveedor, nosotros también podemos ser proveedores de otro cliente o de otro, vamos a ser proveedores y vamos a ser clientes de alguien. Entonces nosotros también, cuando nosotros tengamos una cuenta por cobrar, también tenemos que evaluar esas cuentas por cobrar al tipo de cambio. Si nosotros hacemos operaciones en una moneda distinta a la de nuestro país, que en este caso es México, pues obviamente vamos a vender a la moneda en la que nosotros estamos vendiendo, ¿verdad? Y obviamente pues ahí podríamos también tener alguna facturación, si es siempre y cuando vendamos en esa moneda que corresponde. Aquí es muy importante entender lo que viene siendo la parte de la diferencia entre llevar a cabo provisiones de cuentas por pagar en moneda nacional contra provisiones de cuentas por pagar o de proveedores en moneda extranjera. Es por eso que vimos el capítulo número 5 que habla de cuentas en moneda extranjera. Importante reconocer que la mayoría de las empresas que compran mercancía a través de proveedores extranjeros o a través de importaciones, pues tienen que tomar muy en cuenta para efectos de presentación, para efectos de registro, en los tipos de cambio que correspondan a la moneda del país donde estamos trayendo la mercancía, y que obviamente para efectos de presentación dentro de un balance general en la cuenta de pasivo, pues obviamente estén reflejadas de manera correcta al tipo de cambio de cierre del ejercicio en dado caso de que no hayan sido liquidadas en su totalidad, y si son liquidadas dentro del mismo ejercicio, pues obviamente considerar aquellas fluctuaciones que sean relevantes para la afectación de los resultados y de la presentación o situación financiera de la empresa a través del balance general. Con esto damos por terminada la sesión síncrona del día de hoy. Nuevamente me reitero a sus órdenes a través de las diferentes plataformas de la Universidad Ciudadana, a través de la plataforma de la página de la universidad, a través de un mensaje o a través del correo electrónico de un servidor que es israel.quintero@ucnl.edu.mx. Me despido reiterándome a sus órdenes y nos veríamos en la próxima sesión síncrona que está programada de acuerdo al calendario establecido por la universidad. Muy buenas noches. Procedo a dejar de grabar la grabación.